Faltan 2 minutitos, ¿ya? Ok. Voy a solo aprobar la presentación. Sí, claro. Ay. Se ve perfecto. Súper. Hola, buenas noches. Ya estamos viendo que están entrando. Ay, pues en lo que esperamos unos 2 minutitos más, pueden irnos saludando en el chat. Ya vi que están desde Paraguay, desde España, David Bravo. Hola, Dulima. Qué bueno que tienes más ganas de estar con nosotros. Desde Victoria, en Argentina. Buenas noches, Miguel, de Santiago de Chile, de la Ciudad de México, Sara. Hey, desde Chiapas, qué buena onda. Buenas noches desde Venezuela, Berenice, desde Colombia, Betty. Giovanni de Costa Chica de Guerrero. Hola, Giovanni de Zacatecas. Hola, Rosa María. Bienvenidos y bienvenidas desde Paraguay. Alberto. Desde Venezuela. Desde Ecuador. Hola, Mercy. Hola, Milagros. Bueno, qué gusto nos da que se hayan dado el viernes en la nochecita para venir a aprender, a compartir, a conversar con Itziar. Yo soy Karina Gutiérrez y soy la directora del área de innovación educativa para la sostenibilidad de la Universidad del Medio Ambiente. Y bueno, les doy la bienvenida a esta clase magistral del área, que además está alineada con nuestra especialidad, con nuestra nuevecita especialidad que cuenta el área con reconocimiento de validez oficial. Y justo nos gusta mucho compartirles también desde las prácticas narrativas, porque justo es uno de los seminarios también de nuestras maestrías, uno de los seminarios estrella, es taller, ahora es especialidad, entonces nos emociona mucho las personas que trabajamos con esta herramienta, pues la verdad es que hemos generado en nuestras vidas aprendizajes muy, muy significativos y nos gusta mucho compartirlos con ustedes. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a la clase magistral de prácticas narrativas y la construcción colectiva del saber. Les voy a presentar a Itziar, que ella va a estar con nosotros compartiendo. Itziar Urquiola es apicultora, involucrada en la investigación encaminada a cultivar la importancia de los conocimientos locales de la tierra y el territorio. Es docente en la Facultad de Filosofía en la Licenciatura de Desarrollo Humano para la Sustentabilidad.
Tiene formación de antropóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro y estudió su maestría en prácticas narrativas en la educación y en el trabajo comunitario en la Universidad Campesina Indígena en Red. Actualmente representa el cargo de presidenta de la Asociación Ganadera Local Especializada en Abejas, el Nuevo Enjambre, en Querétaro, en coordinación con organizaciones nacionales de apicultores. Desde la formación política en espacios de movimientos sociales de las diversas latitudes de México y en Brasil, ha sido una constante la necesidad por comprender y practicar formas para colectivizar el trabajo reconstituyendo al territorio. Bueno, Itziar, bienvenida nuevamente. Esta es tu segunda clase magistral que nos regalas, que nos compartes. Antes de iniciar, también quiero decirles a todas las personas que están con nosotros que en la parte de abajo, en las funciones que tienen abajo, tienen una opción de preguntas y respuestas. En esas, ahí pueden ir poniendo sus preguntas conforme va a desarrollar los contenidos Itziar. Y al final ahí nosotras les vamos a ir contestando la información que nosotros podamos tener, pero si no, al final también vamos a tener aproximadamente 30 minutos de preguntas y respuestas con Itziar. Ella va a tener 40, 50 minutos de abordaje del contenido de la clase y nosotros las preguntas que no les podamos responder las vamos a responder al final, se las responderá Itziar. Entonces, pues bienvenida otra vez, Itziar. Muchas gracias. Y bueno, esto es todo tu espacio. Muchas gracias, Karina. Nada, pues qué gusto y qué emoción poder estar compartiendo en este espacio con la UMA y con todas y todos y todes ustedes. La verdad es que siempre es un gusto pues trabajar con la UMA, compartir un poco lo que hacemos desde el colectivo, sobre todo en estos espacios de formación y de construcción colectiva del saber, y además como colectivo nos da un montón de gusto, pues eso, como compartir desde los diferentes pretextos y excusas que haya, como en qué andamos trabajando, cómo estamos mirando nuestra realidad, el mundo, y qué es lo que nos están permitiendo hacer las prácticas narrativas. En específico, pues la excusa que nos trae ahora acá es todo este tema de la educación, esta especialidad, y bueno, ya les contaré en esta presentacioncita. Yo eso, trataré o tengo planeado como esta compartición en 50 minutos y luego dejaremos el espacio para todas las preguntas o reflexiones o cosas que quieran compartir. Y nada, pues eso, vuelvo a decir bienvenidas a todas, todos, todes. Y bueno, pues empezamos. Voy a compartir, hice una pequeña presentación. Entonces se las voy a compartir. Y nada, también decirles que, bueno, sí, claro, más bien terminando, pues, o como si en el momento les van surgiendo dudas o como que hay cosas que quieren particularmente expresar, pues que las apunten ahí en algún lugarcito y que dejaremos el tiempo para compartir y escucharnos. Déjenme muevo un poquito esto, que no veo bien la presentación. Listo. Bueno, entonces, pues es un gusto pues dar inicio, ¿no? Con esta clase magistral a toda esta convocatoria en la especialidad en prácticas narrativas en contextos educativos. Hemos tenido ya la experiencia del diplomado y bueno, además como colectivo siempre estamos como teniendo estos espacios de formación desde las prácticas narrativas. Les contaré, o ya les iré contando un poco cómo estamos entendiendo las prácticas narrativas, que nos están nutriendo, como desde el paradigma, digamos, narrativo. Y también les haré como una muy breve exploración acerca de como toda esta dimensión y cuáles son los cruces, ¿no?, entre las prácticas narrativas y los contextos educativos. Y entonces, como a este espacio de compartición,
le hemos nombrado la construcción colectiva del saber, sobre todo pues como por el hincapié que nos parece muy importante compartir y que tiene que ver con cómo es que ponemos atención y generamos espacios que nos permitan no solo como aventar, ¿saben? Como lo que queremos decir o aventar nuestros choros o muy inspiradas desde la educación popular, más bien pensar en cómo generamos comunidades de aprendizaje o cómo generamos comunidades de esto, ¿no? De construcción colectiva del saber, partiendo de que los saberes y los conocimientos siempre se construyen en comunidad y siempre buscamos como estas excusas para tejerlos y entretejernos en ellos. Igual también me gustaría mucho como contarles un poquito quién soy yo. Pues bueno, mi nombre es Itziar, soy parte del colectivo de prácticas narrativas. Nosotras estamos en varias partes del país, trabajamos desde distintos lugares, desde contextos terapéuticos, contextos comunales, comunitarios, y desde contextos educativos. Yo específicamente reivindico mucho mi oficio, que es el oficio de la apicultura, porque para mí las abejas justo me han abierto como todo un espacio, una dimensión para entender los territorios desde lugares súper distintos, entendiendo el territorio como este tejido, este tejido de relaciones entre seres humanos y no humanos. Y esta imagen que les pongo acá es el territorio específico en donde yo pues trabajo desde hace 15 años, que es Tolimán, que es un pueblo del semidesierto de Querétaro, que es como boca de entrada a la Sierra Gorda, o lo que se le conoce como la Sierra Gorda, que es la Sierra de Querétaro, que va a colindar con la Huasteca Potosina, por un lado, va a colindar también con la Sierra de Guanajuato, por otro, y con Hidalgo, ¿no? También por el otro extremo. Y pues en este territorio es que hacemos, sí, el trabajo organizativo desde la apicultura, también el trabajo comunal, y toda una serie de trabajos con personas o en donde justo las prácticas narrativas nos han nutrido y en donde además como nos ha significado en especial como estas maneras de generar espacios educativos, digamos, o espacios de formación, tanto formales como no formales, ¿no? Sobre todo los no formales, ¿no? Y sobre todo en este contexto de pandemia, del coronavirus, como la importancia de reivindicar y sí de encontrar maneras desde el cuidado de seguirnos formando, ¿no? De seguirnos reflexionando, pensando, narrando. Y bueno, es un poco lo que les decía, para mí el oficio me ha como abierto una perspectiva súper diferente, pero también entiendo mucho que parte de lo que he podido entender y construir como significados a partir de mi oficio ha sido todo este atravesamiento por las prácticas narrativas. Y sin embargo, como además toda la posibilidad de ver y de escuchar, de mirar a nuestros territorios desde un oficio que es súper valioso, ¿no? Me parece que es además súper valioso en estos tiempos donde el mundo un poco está cayendo de un lado y tenemos que pensar en otras formas de relacionarnos y ser recíprocos con los territorios. Y bueno, sobre todo esto, como que les diría de mi presentación, ya Karina también me hizo una presentación muy linda, la cual agradezco mucho. Y bueno, también en este espacio, en Tolimán, trabajamos pues con niñas, con niños, que ya también les platicaré un poquito más adelante nuestras experiencias, así de manera muy breve. Sobre todo desde este punto que es fundamental para nosotros, que es el territorio. Y desde otras excusas y pretextos que han tenido que ver mucho con los saberes de las plantas, los saberes que tienen las comunidades, las personas alrededor de las plantas medicinales, pero que finalmente terminan también ser por súper buenos pretextos y excusas para organizarnos y en donde justo los contextos educativos o la educación es una parte que por un lado hay que problematizar y que por otro lado
como que también nos da muchos horizontes metodológicos que potencian, digamos, el trabajo organizativo y el trabajo de pensar nuestras vidas desde la dignidad. Una de las cosas que nos parece importante y fundamental también es como contarles que las prácticas narrativas devienen de esto que nosotros llamamos, que llamamos la metáfora narrativa. Y lo que nos ha permitido la metáfora narrativa, y antes de empezar justo a desglosar todo esto, la metáfora viene como desde estos contextos de la narrativa del relato, ¿no? Y entonces, la metáfora es la yuxtaposición de dos imágenes que abren un intersticio o un espacio a un tercero, a un horizonte, ¿no? Entonces, la metáfora narrativa nos ha permitido trabajar con las personas desde los propios lugares de las personas posibles y potentes. Ahorita voy a desglosar un poquito más esto. Justo todo añadiría esto que justo todo el primer, digamos, seminario de la especialidad tiene que ver con explorar esto de la metáfora narrativa, sobre todo en términos de paradigma, de lo que han compartido como intelectuales, teóricos, teóricas, y como desde el paradigma de lo que han llamado el pensamiento narrativo y el giro simbólico. Y nos ha parecido además fundamental en estos tiempos donde hay toda una serie de amenazas a nuestros territorios desde diferentes estrategias de despojo, que van desde el orden territorial hasta el orden simbólico, de consumos, de comercio, de economía, en fin. Y la importancia aquí, además de poner atención en cómo nos podemos narrar desde las resistencias, desde las acciones, desde los movimientos que estamos haciendo, por chiquitas que sean o por complejas que sean, y que nos están sosteniendo, que están sosteniendo nuestras vidas en esta construcción colectiva de los saberes. La metáfora narrativa tiene que ver mucho la metáfora narrativa tiene que ver con el relato. Y pensamos entonces un poco una pregunta que nos orienta es cómo ordenamos la experiencia de construir la realidad. En cómo ordenamos o cómo organizamos esta experiencia, nosotros, dentro de todo lo que hemos revisado y hemos entendido, vemos que hay dos tipos de pensamientos. Está el pensamiento lógico-científico, que es el que ha operado de manera dominante en todos los espacios de formación, de escolarización, de educación, académicos, profesionales, que si bien no lo descartamos, sí tenemos una postura como en términos de que ha sido muy dominante en todo el esquema, digamos, de pensamiento de la realidad, ¿no? Y desde ese pensamiento, el lógico-científico, es que también estamos entendiendo nuestra identidad. La metáfora narrativa tiene que ver más bien con el pensamiento narrativo, que más que buscar una veracidad, tiene que ver más con el realismo, con una verosimilitud que las personas hacen al estar narrando su propia experiencia o su propia vida, o que las comunidades, los grupos, los colectivos están teniendo al ordenar su propia experiencia, al contarla, y en ese mismo sentido, cómo están construyendo el significado. Una de las preguntas que nos hacemos también es, ¿qué pasaría entonces si entendemos la identidad o nuestra identidad, o la identidad de los grupos, las comunidades, los pueblos, como si fueran relatos, ¿no? ¿Qué pasaría si yuxtaponemos desde la metáfora narrativa identidad con relato? Y eso nos ha abierto justo este horizonte o este intersticio, esta grieta, que tiene que ver con entender las particularidades de la experiencia y cómo las personas la están significando y cómo nosotros ponemos atención a, por un lado, cómo se construyen esos significados y qué se está significando y en qué manera se priorizan o se ordenan esos significados de tal manera que generan justo un relato, ¿no? Un relato y la experiencia, o sea, hemos encontrado que la experiencia de vida se cuenta a través de los relatos, nos contamos a través de los relatos. El relato es
hija milenaria, digamos, de las conversaciones. La conversación para nosotros ha sido una parte fundamental en el centro de vida de las personas, ¿no? El relato y la conversación como que siempre estuvo presente en los pueblos para dar movimiento a través del fuego, de las fogatas, del reunirnos, del contarnos. Y el cómo nos contamos no es más que justo una sucesión de eventos que vamos contando a través de un tiempo, tejidos a través de un tema o trama, que eso le da toda una complejidad, ¿no? Y donde también en ese tema o trama pueden existir esto que nosotros llamamos las historias dominantes, que son como todas estos contextos, digamos, estas historias dominantes que están presentes y que también nos están contando nuestra vida, ¿no? Y todo esto, digamos, todo este relato se cuenta además en un tiempo particular y en un lugar particular, en una geografía particular. Esto es lo que hace un relato, ¿no? Una sucesión de eventos a través del tiempo, tejidos a través de un tema o trama, en un tiempo y en un lugar particulares o específicos. Ahora, como que lo que nos empieza a jalar un montón nuestra curiosidad es cómo entonces las personas hacemos esta representación de significados, cómo la construimos, de qué depende, ¿no? ¿Qué voz se le dan o qué voces son las que aparecen en esta representación de significados? Y desde las prácticas narrativas y desde toda digamos, el grupo de personas, toda la banda, digamos, que empezó a sistematizar todo el trabajo que se hacía con las personas, que esto viene desde toda un trabajo de Michael White y David Epson en Australia y en Nueva Zelanda, como que una de las principales cosas que ellos entendieron y que luego nosotros fuimos entendiendo y mucha más gente que está en esto de las prácticas narrativas es cómo esa representación particular de significados además genera esto que llamamos una agencia personal. Es decir, las personas, al darse cuenta cómo representan los significados y que además son capaces y hay toda una posibilidad y una potencialidad al poder representar esos significados de una o de otra manera o ordenarlos con tal o cual prioridad o contarlos empezando por el suceso que marcó el día o tal. Al estar contando eso, hay una agencia personal del relato. Y eso nos interesa mucho porque hay una implicación en esa agencia personal. Y esa implicación es lo que puede permitir que haya movimiento y que haya acción para tomar decisión sobre qué relatos sí queremos que nos representen y qué acciones podemos tomar para aquellos relatos que no nos están representando. Para nosotras es muy importante entender que asumimos que hay un movimiento preexistente. Nosotros o nosotras no somos quienes generamos el movimiento en las personas, en los grupos y las comunidades, sino que más bien intentamos, nosotros decimos, surfear el movimiento preexistente, ¿no? Como lo hace, digamos, en esta metáfora de surfear las olas, ¿no? Entendemos que hay un movimiento preexistente de la mar, ¿no? Que además tiene que ver con la luna, que además tiene que ver con posiciones geográficas y con tiempos determinados. Y en ese mismo sentido, nosotras un poco lo que hacemos es surfear ese movimiento preexistente, es decir, poner las condiciones para que las personas puedan generar los movimientos que les interesa, que quieren o que necesitan generar. Y este movimiento se puede generar a través de la agencia personal, es decir, de cómo podemos construir o deconstruir esos relatos que están significando en las vidas de las personas. Algunos de los principios que orientan nuestra práctica o partimos del solo entre todas y todos sabemos todo. No hay, digamos, la experiencia es imposible que se pueda contar y que sea completa. Entonces, solo en las conversaciones y en las maneras de crear vínculos es que podemos ir entendiendo entre todas y todos como los saberes del mundo. Otra de las cosas es las personas son expertas en sus propias vidas y los saberes locales son saberes legítimos. Es decir, asumimos que nosotros no somos las expertas de las vidas de las personas, ni nos interesa estar en esa postura de escucha ni de mirada, sino que más bien eso, nos interesa poder generar ciertas preguntas o ciertas maneras de documentación o ciertas prácticas narrativas
que asuman que las personas son expertas de sus propias vidas y que esto pueda además contribuir al movimiento que las personas necesitan hacer, ¿no? El problema es el problema, la persona o comunidad nunca es el problema. Hay toda una reflexión, un análisis, pero además unas prácticas que tienen que ver con cómo podemos responder a los problemas, entendiendo que los problemas están separados de nuestra identidad y que además tienen su origen en inequidades estructurales. Y ahí es cuando aparece esto que vamos a llamar las historias dominantes. ¿Cuáles son las historias dominantes? Que están a veces hablando por nosotras, a veces hasta en nuestra propia voz o en voces que están reencarnando y que están siendo muy dominantes y que justo nos mantienen paralizadas en este mundo o en estas realidades, ¿no? En ese sentido, nosotras no somos neutrales, ¿no? Queremos contribuir a crear historias que fortalezcan a las personas y a las comunidades y en las que sea posible, además, reconocer su dignidad, reconocer su potencia, reconocer su movimiento y no que las precaricen. Me parece que esta es una de las diferencias fundamentales que tenemos, por ejemplo, con el pensamiento lógico-científico, porque no nos interesa evaluar a las personas o no nos interesa evaluar su experiencia, sino más bien nos interesa, en todo caso, que las personas evalúen sus contextos para que puedan tomar decisiones y entonces generen los movimientos que necesitan generar. Pero además en esto nos interesa también señalar cuáles son las inequidades estructurales que están operando para que esto sea como está siendo, ¿no? La experiencia de vida, digamos, que están teniendo las personas, grupos y comunidades, ¿no? La identidad, además, la entendemos como un logro colectivo, no como un logro individual. Nos construimos, venimos de otras historias, somos parte de otras historias y todo el tiempo estamos aprendiendo. Eh, digamos, esto que se dice tanto como de por mi voz hablan más voces, como se materializa y se cristaliza, porque nuestra identidad se debe a todas esas cosas de las que estamos rodeadas, hasta del aire que respiramos y de las cosas que saboreamos, no son cosas que nacen, digamos, de una esencia particular o fundamental de las personas, sino son parte de un logro colectivo, digamos, de un contexto de cosmovisiones, ¿no? Las identidades, además, pensamos que son, y sostenemos que son multihistoriadas, nunca son monohistóricas, y esto tiene que ver con que dependiendo también del lugar, de la geografía, del tiempo y de la experiencia, podemos contarnos diferentes cosas acerca de nosotros y no nos encerramos, digamos, o no nos aprisionamos en una sola historia que tiene que ser coherente, ¿no? Es decir, yo me puedo presentar hoy con ustedes como apicultora, pero también en otros espacios puedo hablar de cómo desde hace 20 años trabajo la parte de herbolaria y medicina tradicional y tal vez en otros contextos puedo contar acerca de cómo me superprende como todo el tema de la antropología simbólica y en otros contextos quizás hablo de mis historias de amor y de desamor, ¿no? Somos multihistoriadas, nunca somos una sola historia y además esas historias pueden ser complejas, incluso puede existir el espacio para la contradicción. Y sin embargo, como esto, y podemos estar bien con esto en nuestra vida, digamos, ¿no? Poniendo también siempre como principal interés y atención en la manera en cómo están operando las historias dominantes y entonces esto como de maneras muy sutiles y como diría Foucault, cómo está operando ahí el poder en términos de querer un poco como aplanar nuestra experiencia y juntar o apelmazar, digamos, la identidad con nuestra identidad con la identidad del problema y asumirnos las personas, los grupos o las comunidades como si fuéramos el problema, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la pobreza, ¿no? Como se ha asumido desde como una historia súper dominante que las personas son pobres, ¿no? Y más bien que las personas, o sea, como más bien la pobreza ha llegado a ciertos contextos, ¿no? O como las personas o cómo yo estoy triste y no más bien en qué fue o qué experiencia le abrió las puertas a la tristeza, ¿no? Por otro lado, también como uno de los principios que orientan nuestra práctica es la documentación y lo que tenemos entre todas y todos desde nuestra experiencia para que ascienda en el momento.
no que sean, digamos, palabras que se las lleva el viento y que las podamos además tener accesibles para los momentos que son necesarias, ¿no? Donde recordemos los saberes que tenemos, estén cerquita, estén presente o estén al frente, ¿no? Sobre todo en tiempos de cambio, de movimiento, de transición o de digamos, temporalidades como que son de mucho cambio o que son como liminales, ¿no? Y pues la importancia además de crear vínculos para contribuir, ¿no? A personas, a grupos, comunidades, ¿no? Como a través del crear vínculos, como no nos sabemos solos ni solas, pero además a través de crear esos vínculos es que hacemos y generamos justo estas comunidades de aprendizaje, estas comunidades de construcción colectiva del saber y además nos podemos acompañar y además también podemos decir cómo está operando el poder en cada uno de nuestros territorios, ya sea desde el cuerpo, desde el suelo que pisamos, desde los haceres o el trabajo que hacemos y desde los rituales que tenemos para hacer todo esto. A veces, bueno, les voy a leer este extractito que es de John Berger, que está en un libro súper bonito, que es el libro de los saberes, que está editado por un colectivo. Bueno, aquí está sí, la cita, digamos. Y sobre todo como esto nos conecta justo con lo comunal, ¿no? Entonces, bueno, se las voy a leer. A veces parece que el relato tiene una voluntad. La voluntad de ser repetido, de encontrar un oído, un compañero. Los relatos atraviesan la soledad de la vida, ofreciendo hospitalidad al que escucha o buscándola. Lo contrario de un relato no es el silencio o la meditación, sino el olvido. ¿En qué consiste el acto de relatar? Me parece que es una acción contra la permanente victoria de la vulgaridad y la estupidez. Los relatos son una declaración permanente de lo vivido en un mundo sordo y esto no cambia. Siempre ha sido así, pero otra cosa que no cambia es el hecho de que a veces ocurren milagros y nosotros conocemos los milagros gracias a los relatos. Y bueno, esta cita la quise compartir con ustedes porque además de que es un extractito que a mí me mueve mucho, además soy súper fan de John Berger, como que trae al centro la importancia de la conversación, como de no dejar de mirarnos, de escucharnos, de conversar, de sí intencionar y generar todos los pretextos y excusas posibles, porque la conversación esté al centro de todas las acciones que hacemos, de nuestros proyectos, de nuestros aprendizajes, de nuestros espacios de formación, de trabajo, de práctica, de producción. Y la importancia justo además de que toma el relato. Me parece que este es, digamos, como lo fundamental en la diferencia del pensamiento lógico-científico y el pensamiento narrativo. Y no es que lo desechemos, ni mucho menos, digo, todas o muchas de nosotras quizás estemos formadas desde ahí, y es algo, digamos, con lo que hemos vivido toda nuestra cotidianidad y eso, como nuestras formaciones. Pero o sea, pensamos que es muy importante como el pensamiento narrativo en términos de que la conversación está operando siempre y en todo momento, ¿no? Y la importancia entonces de intencionar estas conversaciones. Las prácticas narrativas entonces parten de la metáfora narrativa, que tienen que ver con preguntas de cómo es que las historias que tenemos sobre nosotros, sobre las demás y sobre el mundo, en general determinan lo que es posible en nuestras vidas. En otras palabras, nos interesa mucho la exploración de cómo las historias que tenemos crean los mundos que habitamos. ¿De qué boca están saliendo estas historias? ¿A quiénes benefician y a quiénes dejan fuera estas historias? ¿Y qué nos dejan ver estos relatos sobre el pasado, así como los mundos que son posibles imaginar a partir de las historias que tenemos? Es por esto que, bueno, prácticas narrativas, cuando lo escuchan pues muchas personas o cuando mis amigas, mis amigos, mis colegas como me preguntan acerca de, oye, ¿y qué es esto que estás haciendo de las prácticas narrativas? Como que luego se remontan como a toda la experiencia y el conocimiento literario. Y claro que tiene que ver con eso por el tema de la metáfora y por el tema del relato, pero estos lo hemos, digamos, llevado a los lugares para hacer trabajo con personas, desde trabajo terapéutico hasta trabajo comunal, comunitario, hasta trabajo en contextos educativos. Y es por eso que nos ha parecido muy importante
traer esta reflexión, estas herramientas, esta metodología y este método, que es el pensamiento narrativo, como súper pertinente a los contextos educativos. Y les voy a pasar un breve videíto, como de uno de los que inspiran a las prácticas narrativas. Hay un montón de personajes que justo son los que iremos revisando alrededor de la especialidad, pero este en particular, bueno, ya verán el video, se los paso. Es un extractito. He was always learning from everyone and everything around him. As a child, I learned from him that learning never stops. Gregory Bateson challenged us to rethink or to stand back and try to perceive in a different way, to see how reality is actually operating. He was interested in larger patterns. He was interested in how things are connected, and especially how living things are connected. Gregory said, "The major problems in the world are the result of the difference between how nature works and the way people think. What does it even mean to change the way we think?" And he asked the question, what is there about our way of perceiving that makes us not see the delicate interdependencies in an ecological system that give it its integrity? We don't see them, and therefore we break them. You have a system, and when you poke it here instead of something happening there, it happens that way, or in some barely recognizable dimension. And that's because it's a very complex system. The nature of the world in which I live, and in which I wish you lived, all of you, and all the time. But even I don't live in it all the time. There are times when I catch myself believing that there is such a thing as something which is separate from something else. Y bueno, todo este planteamiento que les acabo de un poco de, pues de compartir, que espero que se haya entendido algo, justo me parece que es la parte como, digamos, del argumento del por qué nos ha interesado como explorar por esta línea de pensamiento. Pero, digamos, las prácticas narrativas, como su nombre lo dice, pues son prácticas, ¿no? Yo diría que no se reducen a herramientas, ni es como tal una metodología. Por supuesto que tiene metodología y herramientas, pero nosotras decimos que es una postura ética y política de mirar al mundo, a nuestra realidad, para poder trabajar con personas y trabajar con personas desde la dignidad. Es por eso que entonces nos ha parecido muy importante y muy potente traerlo al territorio de los contextos educativos, porque nos parece que hay unos cruces de camino como importantísimos que hay que discutir, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y que tienen que ver desde cómo entendemos las cosmovisiones, las diferentes cosmovisiones o la diversidad de cosmovisiones que nos están atravesando como en nuestra experiencia y en nuestras vidas, cada una de las personas que integramos los grupos con los que trabajamos, ¿no? Como que también nos aportan todas, o sea, como toda esta metodología, digamos, como surfeadores y como posibilitadores, ¿no? De espacios y de contextos para que las personas generen movimiento. Digamos, como estos acompañantes que podemos llegar a ser, pero más allá de ser solo acompañantes, de poder mirar junto con los grupos con los que estamos, y desde qué metodologías podemos mirar juntas y juntos, ¿no? Esos horizontes que queremos y que son necesarios, ¿no? También son como estos aprendizajes y maneras de implicarnos en el mundo, es decir, cómo hoy cada día es más que fundamental y más que urgente encontrar maneras de implicarnos en el mundo y no solo mirarlo desde fuera, ¿no? Como de alguna manera, por lo menos a mí me educaron, ¿no? Como desde una mirada bien objetiva
y como bien fría, hasta nos decían, ¿no? En las clases, como ponte los lentes de tal o cual paradigma y entonces analiza tu realidad, y lo que nos interesa es implicarnos en el mundo. Y además esto no es que haya, o sea, que sea una nueva manera de hacerlo, sino que además, como esto las personas lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Las personas todo el tiempo nos estamos implicando, y muchas veces cuando no nos implicamos tiene que ver con objetivos o paradigmas muy particulares que nos hacen como hacernos hacia atrás y eso, como objetivizar a los contextos, a las realidades, pero también objetivizar a las personas. Esto marca una diferencia en si miramos al mundo siendo mundo, desde adentro siendo dentro, o si miramos al mundo desde fuera, sin implicarnos y sin querer tener relación. Esto nos parece que además como genera otra forma de trabajar con las personas y claramente además como intenciona y como que promueve además otras maneras de construir los proyectos, ¿no? Proyectos comunitarios, proyectos educativos con las mismas personas. Uno de los, digamos, nodos que nos ha permitido como tejer todo este rizoma ha sido pensar en las comunidades de aprendizaje o en esto, como hemos llamado a esta plática, en los espacios de construcción colectiva del saber y de nuestros conocimientos. Y cómo desde las comunidades de aprendizaje y desde la construcción colectiva del saber y del conocimiento, cómo está la conversación presente, y entonces en esa conversación, ¿qué estamos atestiguando? ¿Cómo estamos preguntando? En esas preguntas nos interesa explorar cómo las personas están construyendo sus significados, cómo esos significados están hablando acerca de la vida, de la experiencia y de cómo están esas personas en ese momento, cómo podemos documentar esa experiencia y esos significados, cómo a partir de todas estas, digamos, tres prácticas, podemos además generar movimientos, acciones, proyectos que nos lleven a los lugares que necesitamos y que queremos ver, y cómo además podemos generar los vínculos que necesitamos para sostenerlos, ¿no? Para sostener estas resistencias o sostener estos proyectos o sostener estas luces en el camino. De esta metáfora y en colaboración y en conversación con las personas, grupos, comunidades, territorios donde hemos trabajado y donde estamos aprendiendo, entonces hemos definido a las prácticas narrativas hasta ahora como prácticas en atestiguar, prácticas en hacer preguntas, prácticas en documentar, prácticas en vincular a personas, grupos y comunidades y establecer otras relaciones con el tiempo. Digamos que hasta ahora estas son las 5 prácticas que digamos, forman la estructura de las prácticas narrativas, por llamarle de alguna manera. Son prácticas en atestiguar, en preguntar, en documentar, en vincular y prácticas con el tiempo, en entender el tiempo. Y justo me parece que además, que ahorita un poco como desmenuzaré de manera muy breve cada una, como establecer otras relaciones con el tiempo tiene que ver con las cosmovisiones. Las prácticas en atestiguar tienen que ver con cómo nos paramos en el mundo y miramos, cómo en esa mirada y en esa escucha nos dejamos atravesar por eso que estamos atestiguando. No somos observadores ajenos a eso que está pasando, sino somos testigos implicados en lo que está sucediendo. Y entonces, ¿cómo podemos, desde herramientas muy particulares, atestiguar eso que estamos mirando, eso que estamos escuchando, y además atestiguar cómo nos está atravesando todo eso? Eso, digamos, genera todo un proceso muy diferente de relacionarnos con el territorio y nos lleva también a tener una reciprocidad muy diferente con nuestros territorios, ¿no? Y con los territorios tanto de los que somos parte o territorios con los que queremos establecer una relación, ¿no? Las prácticas en hacer preguntas, y aquí hay, bueno, en cada una de estas prácticas además, como están atravesados lo que nosotros hemos llamado la geografía de las prácticas narrativas.
Y la geografía de las prácticas narrativas son como si fueran bueno, más bien son unos mapas que nos permiten adentrarnos, digamos, a ese territorio, y son mapas que van explorando diferentes maneras en cómo justo entender cómo las personas construyen sus significados, cómo los ordenan, cómo los organizan y de qué maneras quieren hacer los movimientos que decidan, digamos, hacer. Entonces, las prácticas en hacer preguntas o sea, son prácticas donde nos ha interesado aprender y desarrollar preguntas que abran posibilidad de resignificar la experiencia de manera colectiva. Estamos muy interesadas, y además lo hemos visto en la práctica, como todas las posibilidades que abre el poner atención en saber hacer preguntas relevantes, preguntas pertinentes, en vez de buscar respuestas fijas. Un poco en mi experiencia, desde las ciencias sociales y desde la antropología, pero también desde el ser maestra, como que estamos muy acostumbradas a hacer preguntas, digamos, donde o ya sabemos la respuesta o son preguntas que no implican a las personas. Aquí vuelve a aparecer, digamos, la metáfora de la narrativa o el relato, porque hay una parte súper bonita que en algún momento dice Jerome Brunner, que es todo un pedagogo del cual también como nos hemos inspirado muchísimo, que es ¿qué hace que una historia sea una buena historia? Y lo que hace que una historia sea una buena historia es cómo logra convocar, jalar la atención de las personas, pero además el poder decir qué sigue de esa historia, es decir, los lleva a implicarse en la historia y a implicarse de tal manera que empieza a construir ya su propia historia. Las prácticas en documentar tienen que ver con desarrollar maneras para que estos relatos que nos contamos acerca de nuestra experiencia, de nuestras vidas, que pueden ser de maneras, digamos, particulares o de maneras colectivas, nazcan de procesos narrativos que puedan perdurar con el tiempo. Esto que las palabras no se las lleve el viento, que las conversaciones que están siendo, digamos, potentes o que están siendo como muy relevantes o fundamentales, incluso hasta en los espacios, digamos, de asambleas, en donde se están diciendo cosas o se están llegando a acuerdos o se están teniendo reflexiones sumamente importantes, puedan perdurar en el tiempo. Si bien está como todo esto que hemos generado de la sistematización de la experiencia y por otro lado las relatorías y tal, nos parece que las prácticas narrativas y la documentación desde las prácticas narrativas genera una documentación que es muy distinta, donde ponemos interés y especial atención en la lengua vernácula, es decir, como no interpretar, ¿no? Aunque bueno, ahí hay toda una reflexión que le hemos llamado como desde la importancia de la subjetividad radical en la construcción de los relatos y en la documentación. Pero es decir, cómo si podemos respetar, digamos, y estar bien cerquita de la lengua vernácula de quien está hablando algo, para que las palabras no se las lleve el viento, y además para que las personas la puedan tener accesible para sostener procesos de cambio, para sostener procesos de transición, y que puedan contribuir a la organización. Cuando hablamos también de documentación, no solo estamos pensando desde la palabra escrita, que si bien es importante, también hay que reconocer que es una historia dominante, la palabra escrita, y que sin embargo sigue siendo importante, pero también nos interesa documentar y explorar posibilidades desde el cuerpo, desde la danza, desde el performance, o nos interesa también encontrar otras formas de documentar a través de la pintura o del mural, de lo visual, de lo audiovisual, incluso hasta de los paisajes sonoros. La oralidad, cómo podemos honrar la oralidad, ¿no? Y las prácticas en vincular a personas, grupos y comunidades. Reconocemos que todos los problemas a los que respondemos, porque también asumimos que siempre estamos, o sea, las personas nunca nos paralizamos totalmente, ¿no? Decía Foucault, de quien también nos inspiramos muchísimo, que el poder no es absoluto, ¿no? Siempre hay posibilidades de movimiento, por más chiquititas que sean. Nos interesa justo poner atención en esas posibilidades, por más chiquititas que sean, como visibilizarlas y poderlas traer al frente, porque las personas siempre estamos respondiendo a los problemas, ¿no? Por más sutil, digamos, que sea.
En ese mismo sentido, si entendemos entonces que las personas siempre estamos respondiendo a los problemas y que los problemas además no tienen que ver con nuestras naturalezas, sino que más bien tienen sus orígenes en inequidades estructurales, entendemos entonces que la identidad es un logro colectivo, es decir, es una suma de entendimientos, de respuestas, de reflexiones y de logros, digamos, de nuestras comunidades de las que decidimos acompañarnos. Y entonces es importante como visibilizar todas estas relaciones y encontrar nuevas posibilidades de relacionarnos para seguir, digamos, engrosando o ensanchando como estas posibilidades de vinculación que hagan que nuestros relatos de nuestras vidas, de las vidas de las comunidades o de los grupos y de los colectivos, como puedan estar cada vez más presentes y nos ayuden a tomar decisiones. Y por último, pues esto de establecer otras relaciones con el tiempo que tiene que ver justo con... Esto ha sido además como una de las exploraciones últimas que hemos dado, ¿no? y que hemos estado trabajando, sobre todo como en este aprendizaje que hemos tenido en los territorios, con los pueblos y con las comunidades originarias, campesinas, hacedoras o productoras, como digamos como que lo que nos permite entender o entendemos, digamos, que siempre hemos tenido una relación lineal con el tiempo, ¿no? Es esta relación lineal o estos tiempos de control tienen que ver con eso, ¿no? Como ordenar nuestro día, como hoy en la mañana me baño, desayuno, me tomo un café, me voy a trabajar. Los tiempos, por ejemplo, de sacar un ensayo o una tesis o un proyecto de investigación o un escrito, es decir, tienen que ver con un control del tiempo. Y esto no quiere decir que, como esto lo descartemos, sin embargo, también hay otras formas de entender al tiempo. Hay otras relaciones que los pueblos han establecido con el tiempo y que tienen que ver, por ejemplo, con la luna, ¿no? Tienen que ver con el sol, tienen que ver con el tiempo de las flores o de cuándo se florean, digamos, como las plantas en temporadas y cómo esto se relaciona con la luna, cómo esto tiene que ver además con las mareas o con el flujo del agua, cómo esto tiene que ver además en cómo se agrieta o se apelmaza la tierra. Si ponemos atención en estas relaciones, como esto también nos puede decir acerca de cómo como personas, pero además como organizaciones y como colectivos, podemos hacer ciertos movimientos acompañados de estos tiempos cíclicos. ¿Y esto qué tiene que decirnos? También nos puede decir acerca de en qué momentos podemos estar más o menos ansiosas, o podemos estar más o menos tristes, o podemos, es decir, estas relaciones cíclicas con el tiempo nos dan o nos abren una perspectiva y posibilidades muy diferentes de entender el tiempo, que no es el tiempo de control. Y esto lo exploramos también a través de prácticas y de hacer preguntas y de hacer mapas de maneras como que esto puede estar y o que esto está en la experiencia de las personas y lo podamos documentar. Ahí. Pues bueno, finalmente las perspectivas desde donde queremos y miramos, escuchamos las y los educadores, educadoras, trabajadores sociales, artistas, trabajadores del campo, pues pensamos que influyen de manera muy, muy, muy potente en las posibilidades educativas de las personas con quienes nos acompañamos. Pensamos que todas, todos, todas nos educamos en comunidad, ¿no? Y que esto es como fundamental reivindicarlo y no como solo quedarnos en que los espacios educativos están como aprisionados o como circulados solo como por quienes deciden darle cierta formalidad o darle cierta legitimidad, ¿no? Entonces también cómo podemos, digamos, legitimar desde nuestros propios territorios y saberes la importancia de nuestras formaciones, de nuestras reflexiones, de nuestras conversaciones. Y pues por último les quiero pasar un videíto de un trabajo que hicimos ya hace algunos años desde las prácticas narrativas, un poco para que vean pues cómo se hace la documentación desde las prácticas narrativas y un proyecto que además fue tejido desde las prácticas narrativas.
Somos Diana, Paola, Brenda, Yabel, Gaby, Joshua, Fernando, Saraí, Mariana. Pensamos que el proyecto de bioconstrucción en sanitario sustentable Aerohuerto es importante para nosotros porque nos ha permitido aprender, construir y construirnos, buscar, investigar, dar vida a algo y sobre todo llevar lo ideal a lo práctico y lo teórico a lo tangible. Nos hizo organizarnos, ponernos de acuerdo y relacionarnos entre nosotros, entre nuestros compañeros de carrera, nuestros docentes, la universidad y la comunidad externa que aportó y acompañó este proyecto de muchas maneras. Nos ayudó a entender que tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, a saber que somos capaces si nos organizamos, a resolver los conflictos y problemas que se presentan cuando nadie más entiende por qué haces las cosas, a tejer una red de apoyo y a juntarnos, a solidarizarnos con los que tienen una lucha para cambiar cómo están haciendo las cosas. Habla también de la forma en que queremos como estudiantes habitar nuestro espacio universitario, con una congruencia entre lo aprendido en el aula y nuestra vida cotidiana, porque demuestra un posicionamiento político lleno de intenciones, porque ya es hora de hacernos responsables de lo que consumimos y desechamos, porque es necesario y porque demuestra que nuevos modos son posibles mientras aprendamos a organizarnos. Nos permitió restablecer lazos de confianza y fortalecer el compromiso que tenemos como desarrollo humano, con el medio ambiente y comunitario. Por esto la construcción del baño seco guarda muchas intenciones, sobre todo colectiva. Cuando se piensa desde la colectividad se habla del cuidado, del compromiso y responsabilidad. Categorías que solo de nombrarlas ya son rebeldes. Nuestras intenciones y compromisos parten desde esta colectividad y sobre ella comienzan nuevas. Desde el comienzo la intención siempre ha estado clara. El hacer un cambio de paradigma en todos los niveles es necesario para la transformación social. Implica dejar de lado las comodidades personales para la conformación de un proyecto colectivo que no solo funcione para nuestra generación, sino para las generaciones que vendrán. Y que este proyecto, semilla, pueda generar muchos otros que tengan el mismo alcance y proyección al futuro. A partir de este proyecto estamos siendo movidos a imaginar otros proyectos en común, a pensar en formas de detonar otros proyectos prácticos que nos dirigen hacia la construcción de ese mundo en el que queremos vivir. Se le abrieron las puertas a la organización, a la gestión, al trabajo y a saber cómo superar los obstáculos que esto implica. También a la apropiación de nuestros espacios y una forma de vida diferente. Al amor por la bioconstrucción, a las ganas de seguir construyendo así, de aprender más de esto y llevarlo a muchos otros lados. Burócratas e institucionales porque el proyecto rompió con las expectativas que tenían de cómo deben hacerse los trabajos dentro de la misma carrera. Fue un reto, pero también siento un precedente para continuar debatiendo, reivindicando y apropiándonos los pocos espacios que tenemos los estudiantes de la universidad. Muchas gracias. Y pues nada, pues, o sea, yo dejaría hasta aquí para como ver si quieren hacer preguntas. Estas ya son como algunas fotitas de, pues, el trabajo que hacemos con personas, con grupos, con comunidades, con niñas y niños. Y pues bueno, igual como que también traigo información así muy práctica de la especialidad. Pero nada, eso, como que dejaría si el espacio, si quieren, pues preguntar o reflexionar o compartir algo, o como qué les tiene pensando esto que acaban de escuchar, como si les hizo sentido, si las conectó con algo. Pues no sé, como Sí tenemos unas preguntas. Si quieres abordamos las 4 que están escritas desde hace ratito y compartimos también información de la especialidad. ¿Te late? Sí, buenísimo. Tal, está Alberto Ríos Vargas, te pregunta, ¿a qué llaman agencia personal? La contesto así como va, ¿verdad? Sí. La agencia personal tiene que ver con cómo las personas se agencian, o digamos, se implican y se apropian, digamos, de su propia historia, ¿no? Cómo los grupos, comunidades se apropian de sus historias, de su experiencia. Y entonces, como hay todo un concepto, digamos, que revisamos, ¿no? Desde el paradigma del pensamiento narrativo, desde los aportes de
White, de Epstein, de toda la superbandísima de Australia y de Nueva Zelanda que han desarrollado esto de la agencia personal en términos como muy particulares en cómo además nosotras podemos hacer preguntas que contribuyan a esta apropiación o esta agencia personal de su propia experiencia, de las personas, ¿no? No que nosotros nos agenciemos, digamos, de las experiencias de las personas, como bien sucede bastante, sino más bien cómo las personas se agencian, se sienten dueños de su propia historia, ¿no? Y dejan de poner esto como en un plano, digamos, objetivo o en un plano, digamos, secuestrado por alguna historia dominante. Gracias. Mira, está Joana. ¿De qué manera la propuesta de las prácticas narrativas documenta los saberes y cómo se diferencia de la sistematización del aprendizaje? O sea, yo creo que son cosas, o sea, tanto la sistematización de la experiencia como digamos, las relatorías y las diferentes maneras de hacer sistematización y documentación, todas son muy importantes. Yo no diría que una, digo, sé que no estás diciendo eso, pero de todas formas se me haría importante decir que ninguna es mejor que otra, pero en la práctica sí te diría que en mi experiencia, sobre todo en reuniones grupales o de asambleas, como que sí me parece que las intenciones son muy distintas. Y la intención de la documentación desde las prácticas narrativas es que las personas puedan tener sus palabras casi tal cual fueron dichas y que además puedan estar accesibles en el minuto casi después que fueron dichas estas palabras. Para que además con esto, como se pueda hacer lo que la persona decida hacer y no lo que la persona que está sistematizando, relatando quiera hacer. No sé si me doy a entender. Ahí hay una diferencia importante. Porque entonces, por ejemplo, nosotras lo que hacemos es después de tener conversaciones o después de haber hecho un trabajo desde las prácticas narrativas y de documentar, nosotros inmediatamente después regresamos esta documentación, inmediatamente ni siquiera digo un día después, o sea, tiene que ser inmediato casi, o sea, después tal cual que terminaron que hablar, entonces desarrollamos habilidades para lograr hacer esto. Y además ahí hay otro proceso que es el que llamamos el de editorialización, donde las personas lo que hacen es como poder intervenir, digamos, las propias palabras que dijeron, para que quede el documento como ellas quieren que quede y que les haga sentido y les sirva, digamos, en términos de los movimientos que se requieren hacer. También me parece que la documentación desde las prácticas narrativas tiene un compromiso estético y político con las maneras en cómo se hace la documentación. Y ahí hay toda una reflexión sobre el compromiso estético y político. Pero bueno, no la diré ahora porque me clavo ahí en eso. Gracias, Itziar. Cecilia Ceballos pregunta, si no se es neutral, ¿no se corre el riesgo de transferir intereses propios al movimiento que requieren las personas, comunidades? Lo que pasa es que pensamos que esos intereses siempre están presentes. Y al momento de no decirlos y de, digamos, no hablarlos, como se corre muchísimo más el riesgo que esto pueda ser como mucho más riesgoso y mucho más problemático y mucho más chafa. Entonces nos parece que es importante que digamos y que expongamos, digamos, cuáles son los intereses o nuestros intereses que nos tienen ahí y que más bien le demos el peso necesario a todo esto. Es otro paradigma completamente diferente, por eso es el paradigma del pensamiento narrativo. Y como que, o sea, sí hay o sea, hay toda una reflexión y un cuidado y eso, como toda una reflexión acerca de la interpretación, pero la interpretación es algo que siempre está presente, ¿no? No la podemos poner en pausa. Y ahí hay a su vez toda una reflexión acerca de los prejuicios. Los prejuicios nos sirven para navegar el mundo, ¿no? Así como la interpretación también nos sirve para navegar el mundo. Y esto, o sea, puede servir en ciertos contextos, pero específicamente en el trabajo con personas nos parece importante que haya una implicación y que esta implicación sea dicha. Esto nos permite entonces como también sabernos y conocernos y construir confianza en qué queremos construir entre todas y todos. Gracias, Itziar. Tenemos varias. Cecilia también preguntaba, ¿la metáfora narrativa es el equivalente a no vemos las cosas como son, sino como somos?
¿Eso es correcta su interpretación, su comprensión? Yo diría como estamos siendo. Ajá, entonces hay un estar siendo, hay un movimiento todo el tiempo y ese movimiento, digamos, ese estar siendo que se está construyendo todo el tiempo en la experiencia, nos interesa escucharlo, nos interesa hacer preguntas relevantes para que las personas nos digan cómo están siendo, ¿no? Y no más bien cómo definirlo. Es mucho más, digamos, está mucho más presente y es muchísimo más potente el modo subjuntivo que el modo indicativo. Buenísimo. Mira, Cecilia tiene otras 2 líneas de conversación, entonces me gustaría preguntarle, Cecilia, ¿quisieras abrir tu micrófono y tu video para... Es que me parece interesante, Itziar, que también vuelve a comentar que se ha conectado mucho con el coaching ecointegrativo. Sin embargo, cree que la diferencia podría radicar en el nivel de implicación en el acompañamiento. Es decir, entiende que las prácticas narrativas implican un proceso de enseñanza para las personas comunidades. ¿Es correcto? Sí, 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 diría que hay como, yo, o sea, digo, no sé, desde mi postura diría que hay un abismo entre el coaching tal y las prácticas narrativas. Diría que, o sea, que seguramente beben de ciertos lugares comunes, pero sí también diría que la diferencia está en la postura ética y política y sí, precisamente en la implicación, sí. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Mucho gusto y gracias por la plática, me parece muy interesante. Soy de recién formación como coaching ecointegrativo. Originalmente soy contadora, pero sentí que el mundo no estaba dando lo que debía dar al mundo. Y siempre me han interesado temas que tienen que ver con comunidad, con niños, con aprendizaje, con construir. Y bueno, el coaching me ha llevado a encontrar caminos en donde encuentro, por ejemplo, lo de las prácticas narrativas al platicar con alguna persona. Y veo que se parece mucho al coaching, pero hay alguna diferencia que no lograba yo identificar. Y lo que creo que tiene que ver es que el coaching sí es muy, muy independiente. Procura no contaminar para nada lo que la persona, lo que el coachado quiere hacer. Y aquí tal vez por la formación me resuena un poquito el que cuando estás haciendo un acompañamiento, de repente, no sé, a lo mejor yo tengo una inclinación natural hacia la infancia y cuando estoy acompañando a alguien en sus proyectos, en lo que ellos quieren hacer, a lo mejor en la implicación puedo contaminar su proyecto por mi natural inclinación hacia la infancia y a lo mejor no era lo que ellos querían. Y eso no es un poquito peligroso para lo que la gente quiere, la gente, las comunidades quieren lograr. Sí, pues eso es un temazo, de hecho está súper interesante lo que estás diciendo. A ver, diría que sí hay, o sea, hay toda una reflexión sobre las posturas al escuchar y las posturas al mirar, ¿no? Sin embargo, es decir, sí hay como unas maneras en cómo cuidar que la interpretación, yo no diría que contamine, o sea, porque de por sí nos estamos contaminando todo el tiempo si partimos como de que la identidad es un logro colectivo. Pero es importante, digamos, que no pongamos nuestras palabras en voz de las otras personas, porque eso vendría a fortalecer como toda esta estructura de historias dominantes donde siempre nos han estado contando desde fuera quiénes somos o quiénes debiéramos ser, o está toda esta historia del deber ser, ¿no? Y entonces como que sí hay, o sea, ponemos una atención como muy principal en las prácticas que tienen que ver con atestiguar, ¿no? Y me parece que en estas prácticas de atestiguar, que es mirar y escuchar desde cierta postura, ¿no?
que yo no diría que no es, o sea, que no tiene que ver con no contaminar, sino yo diría que tendría que ver mucho con el respeto a la escucha y a la mirada hacia el otro, ¿no? Esto nos permite entonces poder hacer preguntas relevantes, ¿no? Digamos, una de las cosas por las que navegamos por muchísimo tiempo y que siguen siendo, digamos, parte estructural de las prácticas narrativas son maneras en preguntar, ¿no? Y dentro de estas maneras de preguntar hay 7 mapas que, digamos, son una especie de guías turísticas para adentrarnos a territorios desconocidos de las personas, pero donde luego tenemos que soltar esos mapas para poder hacer preguntas que sean relevantes para las personas. Las personas claramente responden, o si hacemos como las preguntas adecuadas en el momento adecuado, las personas resuelven, ¿no? Y asumimos que las personas responden, digamos, ¿no? O sea, las personas todo el tiempo estamos respondiendo a los problemas. Nosotros no somos expertas de las vidas de las personas, ni los queremos, ni nos asumimos posicionadas desde ahí, ¿no? Pero como que tampoco nos parece que el decir que no las contaminemos o el que tenemos una mirada objetiva, como que nos parece que eso invisibiliza mucho como lo que de todas formas sí termina sucediendo cuando construimos una relación con las personas. Y nos interesa más que construir, digamos, robotitos, nos interesa construir relaciones de reciprocidad. Pero sí hay cuidados muy particulares. O sea, no es que yo digo desde mis palabras lo que yo escuché. Sí hay cuidados y entonces por eso hay prácticas en atestiguar, prácticas en preguntar, prácticas en documentar, donde sí estamos poniendo como una súper fina y rigurosa atención a justo no terminar como diciéndoles a las personas. Incluso tenemos toda una discusión que tiene que ver con esta palabra que está súper de moda, que es la empatía, ¿no? O sea, no precisamente estamos de acuerdo con la empatía porque no nos podemos poner en los zapatos del otro. Es imposible ponernos en la experiencia del otro. Lo que sí podemos hacer es escuchar y hacer preguntas. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Buenas noches. Oye, Itziar, tenemos en el chat, sí, ahora sí nos están preguntando de la información de la especialidad. Entonces, como vi que lo tienes preparado también, sobre todo la estructura de contenidos, porque nosotros les estamos dando datos más, como más administrativos. Y después todavía tenemos una participación de Vir. Sí, pues igual y tengo datos muy generales, pero se los digo. A ver, ahí va. Era un poco, pues, por mostrarles un poco cómo estamos pensando la estructura. O sea, la especialidad tiene duración de 1 año. Ese año lo estamos dividiendo en 4 trimestres. Cada trimestre consta de 2 seminarios, excepto el último trimestre, o sea, el cuarto, que está dedicado, como todo él, como si fuera todo un seminario taller, a la elaboración de los proyectos que queremos hacer, ¿no? Que nosotros le hemos llamado la metáfora del viaje por el tipo de metodología que utilizamos y los mapas de las prácticas narrativas que como de las que nos nutrimos y nos informamos. Pero entonces, cada trimestre, a excepción del cuarto, son 2 seminarios, van siendo 2, ¿no? Y cada seminario tiene 3 módulos, ¿no? El trimestre 1, que tiene estos 2 seminarios, el primer seminario está dedicado a la metáfora narrativa y luego el segundo seminario está dedicado a las prácticas narrativas en contextos educativos, es decir, cómo estamos entendiendo de maneras específicas, antes de entrarle a toda la parte de las herramientas y de la metodología y de las posturas éticas, políticas y tal, cómo estamos entendiendo las prácticas narrativas en los contextos educativos. Y ahí vamos a desarrollar también toda una serie de habilidades y también nos interesa mucho escucharlas, qué saberes tienen, qué conocimientos tienen. En el trimestre 2, igual de los 2, el primer seminario tiene que ver con las habilidades narrativas, o que le hemos puesto así, habilidades narrativas en contextos educativos 1 y 2, donde empezamos ya a hacer ejercicios desde las prácticas narrativas, informadas por las prácticas narrativas, que son estas prácticas de atestiguar, preguntar, documentar, vincular y establecer relaciones cíclicas con el tiempo. Y luego el trimestre 3, que igual consta de 2 seminarios, ya le entramos por completo a los mapas, ¿no?
Entonces, como que hicimos esta planeación así en particular porque además no queríamos como que los mapas de las prácticas narrativas, que son una herramientaza, pero terminaran siendo como una metodología que aplane, como, ya saben, la receta magistral, ¿no? Para trabajar con personas, sino más bien que saquemos todo lo que sabemos, nuestras herramientas, que las pongamos en práctica y luego ya tengamos esta yuxtaposición y estos referentes con los mapas de las prácticas narrativas. Entonces, en ese trimestre 3 vamos a revisar los 7 mapas de las prácticas narrativas y entonces podremos ver con los ejercicios que hicimos anteriormente de habilidades narrativas todo esto. Y el trimestre 4, entonces ya lo dedicamos por completo a la elaboración de nuestros proyectos, informadas también por las prácticas narrativas. Es decir, las prácticas narrativas nos dan herramientas para la misma elaboración de nuestros proyectos educativos, sean en contextos formales, informales, sean de trabajo comunitario, comunal, en fin. Ya, diría eso. Gracias, sí. Sí, también importante saber que en cada trimestre tienen un espacio de comunidad de práctica. Claro, Para claro. estar también retroalimentándonos en los procesos en los que vamos a estar poniendo en práctica lo que aprendemos, ¿no? Como los mapas, las documentaciones, etcétera. Y en el chat está ya también la liga a la página de la UMA, pues, donde pueden encontrar ya con más detalle. Ya también ahí les pusimos cuánto dura, cuántas horas de formación. También importantísimo saber que el programa cuenta con reconocimiento de validez oficial, que aquí en México es esta certificación oficial de la Secretaría de Educación Pública o de nuestro Ministerio de Educación, para que ustedes tengan como también esta posibilidad de tener una certificación con validez, que en algunos espacios pues les genera también otro tipo de estímulos en sus ámbitos profesionales. Y tenemos otra pregunta. Bueno, aquí hay 4 preguntas, pero no sé si, Vir, ¿quieres abrir tu micrófono? ¿Quisieras preguntarnos? Es Vir Gauchat. Bueno, mientras nos escucha, te las voy diciendo y a ver si se une. Te agradece por compartir y quiere preguntar 4 cosas. La primera, ¿las prácticas narrativas guardan relación con la metodología de las historias orales? La segunda es, ¿hay recuperación de saberes locales y cómo los ponen en juego? La tercera es, ¿qué pregunta epistemológica, para qué, dirige su trabajo? Y la cuarta es, ¿cuál es el lugar que debería ocupar la universidad en procesos comunitarios? Súper, a ver si lo logro. Si no, yo te las voy repitiendo. Si no, abajo las tienes también. No sé si tú ves abajo la barra y está en preguntas y respuestas. ¿La ves? Ok, sí, ya la vi. Ahí está. Sí, yo diría que guarda muchísima relación con las historias orales, pero definitivamente también creo que toda la tradición oral, digamos, de los pueblos originarios, tiene incluso maneras que tenemos que seguir explorando y que tenemos que entender cómo los pueblos han logrado resistir y guardar todo ese conocimiento ancestral a través de la oralidad. Me parece que una pregunta que a mí se me hace fundamental y que me la hago constantemente en la cabeza y que además está orientando como mi trabajo de investigación es cómo podemos honrar la oralidad, ¿no? Pero por supuesto, o sea, diría que hay una relación y que tiene que ver además con las prácticas narrativas porque la oralidad tiene que ver con la conversación, tiene que ver con la escucha y con la mirada, y tiene que ver con formas en cómo justo esa oralidad se puede vincular, pero además se puede cuidar también, ¿no? Y cómo puede cuidarse a pesar de estar desde hace miles de años en procesos muy brutales de despojo. Tal cual. A ver, voy a revisar otra vez porque era de los saberes locales. A ver, aquí está. Hay recuperación de saberes locales y cómo los ponen en juego.
Sí, claro, o sea, digo, partiendo desde el principio de que las personas son expertas de su propia vida y que los saberes locales son saberes legítimos, o sea, no nos interesa, digamos, como ni imponer, ni definir, ni dirigir como cuáles son los pasos, digo, diciéndolo de manera muy general, cuáles son los pasos que las personas, grupos o comunidades tienen que dar para resolver un problema o para generar un proyecto o para construir una casa o para hacer el manejo con las abejas, sino nos interesa mucho escuchar y hacer preguntas. Y todas esas prácticas, digamos que están vinculadas, ¿no? O sea, no podemos hacer preguntas relevantes o pertinentes si no tenemos habilidades en escuchar y en mirar. Y no podemos documentar o no podemos contribuir con nuestras documentaciones si no sabemos escuchar ni mirar y si también no hay preguntas que permitan que las personas pongan de frente o nos cuenten, digamos, como sus saberes locales. Y entonces nos interesa mucho documentar los saberes locales, pero no solo documentarlos en términos de que luego puedan ser secuestradas en este papel que luego preguntas de las universidades o de cualquier centro de conocimientos o de cualquier institución, sino nos interesa primordialmente que los saberes locales y que la documentación de esos saberes locales, desde las formas en cómo el grupo, persona o comunidad decide que se quieran documentar, puedan estar totalmente accesibles para las personas y que en todo caso, si se quieren compartir, las personas decidan cómo, cuándo y las formas en cómo se tiene y se debe de compartir, ¿no? Como que ahí sí hay un compromiso fundamental con el respeto de las personas, de las vidas de las personas cuyas, bueno, de las personas cuyas vidas están al centro, ¿no? De un proyecto, de la conversación, digamos, de un espacio de formación, hablando de los contextos educativos, de un proceso organizativo y digamos, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es surfear, ¿no? Un poco por eso ponía la metáfora, estamos tratando de ponernos al servicio tal cual, ¿no? Pero entonces sí hay toda una reflexión de qué es esto de ponernos al servicio, ¿no? Que me parece que eso como, bueno, no sé si responda, pero por lo menos sí de entrada a la tercera pregunta de cuál, o sea, qué pregunta epistemológica, o sea, el para qué dirige su trabajo, porque queremos contribuir, ¿no? Queremos contribuir no solo a pensar y a dibujar otros mundos posibles, sino a decidir, a generar los movimientos de estos otros mundos posibles, pero además como sí a cristalizarlos, pues, ¿no? Y nos parece que, en mi experiencia, como no trabajando desde las prácticas narrativas, sino en conversaciones con prácticas narrativas, es decir, cuando a mí me han hecho conversaciones con prácticas narrativas o he entrado en estos procesos, como lo que es, mi experiencia es que definitivamente el poder tener accesible mi sabiduría, como me ha permitido generar movimientos que me creía incapaz de hacer. Y como que esto muchas veces responde a como la gran dominancia que tienen ciertas historias que están siendo repetidas todo el tiempo, pues pueden ser por los medios masivos de comunicación, pero también como por personajes que pueden como tener ciertas autoridades en nuestra vida, ¿no? Distintos personajes, ¿no? Que puede ser desde la familia, pero puede ser también desde el trabajo, puede ser también desde la organización, ¿no? Entonces yo diría que ese es el para qué, nos interesa contribuir, nos interesa que haya movimiento, por eso no nos interesa ser neutrales, porque sí nos interesa incidir. ¿Y cuál es el lugar que debería ocupar la universidad en procesos comunitarios? Yo creo o sea, muy personalmente creo que la universidad tiene que ser capaz de generar justamente metodologías para que las personas puedan hacer las investigaciones que necesiten hacer para dar los movimientos que necesiten hacer. Y me parece entonces que las prácticas narrativas no solo no se reduce, digamos, a una metodología, pero sí puede aportar y contribuir a esa metodología, pues, ¿no? O a esas metodologías. Y que sean metodologías, digamos, lo suficientemente sencillas, que no simples, para que las personas, los niños, las niñas, como las puedan llevar a cabo y hagan la investigación del territorio, de su territorio, pues, ¿no? Que es algo que estamos trabajando actualmente en Tolima, ¿no? Que los apicultores
sean los que narran, digamos, cómo está su territorio y no terminemos siendo los investigadores los que secuestramos esas historias. Y sí más bien nos pongamos a trabajar y en pensar cómo le hacemos para que las personas podamos, digamos, sacar todo esto y tenerlo accesible, ¿no? Por eso hablo de la metodología. Gracias. Bueno, una última pregunta más, que es de Alma. Si ahora que estamos en pandemia, ¿cuál sería la mejor opción para trabajar la parte de la recuperación del tejido social? Tener una propuesta de salud. ¿Sí? O sea, nosotras la estamos haciendo, cada vez la estamos construyendo como de manera más fina. Definitivamente tenemos que tener como una mirada, una escucha de lo que está pasando, un análisis de nuestra realidad y estar teniendo todo el tiempo como propuestas de salud que contribuyan, digamos, a tener la seguridad que necesitamos tener y los cuidados que queremos tener, ¿no? Entonces, sí, me parece que esto es fundamental, cuando podemos resolver como grupos cómo nos vamos a cuidar, qué va a pasar si alguien se enferma, cómo vamos a dar estas atenciones, con qué plantas, con qué sustancias, con qué herramientas nos vamos a cuidar si alguna de nosotras se llega a enfermar o si algún familiar está enfermo, cómo van a ser nuestras redes de apoyo. Me parece que eso no solo como quita toda esta incertidumbre y este miedo, sino que podemos caminar. Muy bien. Nos pregunta Janely qué otros temas se abordan en la maestría, además de esta de la especialidad. No, en realidad son dos programas diferentes. La maestría, o sea, prácticas narrativas es el primer taller de prácticas educativas dentro de la maestría, en el primer semestre. Y se aborda en el semestre donde vemos los fundamentos de la innovación educativa para la sostenibilidad. Y la especialidad, la maestría tiene una duración de 2 años y hay varios seminarios. También está la información en nuestra página de la Universidad del Medio Ambiente, ahí en programas, ahí está maestría, esta especialidad. La especialidad es ahorita lo que les compartió Itziar, tiene también certificación, nada más que es un programa más corto, pero es especializado en prácticas narrativas y en contextos educativos. Y bueno, buenísimo, pues antes de terminar, les quiero, bueno, aquí ya les pusimos en el chat que la especialidad inicia el 21 de septiembre y todavía tenemos algunas becas disponibles por si se quieren anotar. Y ahí está también la información en el chat sobre la maestría. Y bueno, pues estaríamos felices de recibirles en nuestra comunidad de aprendizaje de la Universidad del Medio Ambiente. Y pues muchísimas gracias, Itziar. Siempre es como bien, bien rico escucharte. Ahorita en viernes en la noche, pues más relajante, está increíble. Te agradecemos mucho tu disposición para compartirnos y para compartirte, evidentemente. Y pues nada, pues les damos las gracias a todas y a todos, a todes por asistir, por darse este espacio en viernes. Estamos ahí pendientes de cualquier pregunta que tengan. Y no sé si quieres decir algo más para cerrar, Itziar. No, nada, pues agradecerles mucho que sí, de eso, escuchar todo este rollo en viernes por la noche. Nada, les agradezco muchísimo que tengan justo esta escucha y esta mirada y como también agradecer mucho sus preguntas. Las preguntas siempre, siempre, siempre contribuyen y a nosotras nos encanta que haya preguntas porque eso como que nos ayuda a seguir pensando y repensando. Y también decirles que como que estas respuestas no están acabadas, ¿no? Como que es una conversación que tenemos que seguir dando, sobre todo en este tiempo. Y nada, eso pues agradecer mucho a Karina, a todo el equipo de la UMA, que está haciendo posible esto. Y nada, como con gusto de si nos encontramos en la especialidad, encontrarnos y si no, encontraremos seguro el tiempo y el espacio para hacerlo. Muchísimas gracias, Itziar. Un saludo a Clavel, que ahí la vemos conectada. Clavel, también otra importantísima persona en la especialidad, también va a estar acompañándonos con su experiencia. Y gracias a todas y a todos y a todos. Buenas noches. Gracias, Itziar. A ustedes, que estén muy bien. Adiós. Hasta luego.